Ayer se desarrollaron las elecciones legislativas en Argentina y el liberal y polémico candidato Javier Milei se llevó alrededor del 14% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. El precandidato a diputado de La Libertad Avanza logró unos 230.000 votos, con los que el fenómeno mediático también se transformó en un fenómeno electoral. Estas expresiones se dan a nivel global. ¿Qué antecedentes podemos encontrar en nuestro país? Hoy, en la letra chica, liberalismo, nueva cepa. El liberalismo es una filosofía política y moral que se basa en las ideas de libertad, individualidad y ley para moldear la vida social en todos sus aspectos. La corriente libertaria existe en la política estadounidense desde la segunda mitad del siglo XX, pero en los años de Trump la denominación cobró fuerza para diferenciarse del partido progre, entre comillas, los demócratas, entre comillas, porque los demócratas allá son llamados popularmente liberales por su posición progresista en torno a los derechos civiles. Pero hoy libertario pasó a ser una etiqueta que aglutina a liberales clásicos, neoliberales, anarcocapitalistas, minarquistas, etc. Todos unidos en esencia por Adam Smith. Se junta gente que a priori no piensa igual, aunque todos podrían ser incluidos como derechas, ¿no? Los libertarios no son igual que los reaccionarios, los autoritarios no son igual que los que postulan una especie de anarcocapitalismo, y sin embargo hay como una especie de esfera donde conviven, y conviven por el antiprogresismo, ¿no? Lo que los une es el antiprogresismo. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Yo soy liberal libertario. Veo al Estado como el enemigo. A mí cuando me dicen el Estado presente me suena al pedófilo en el jardín de infantes. Y te lo estoy poniendo en manera suave. Por lo tanto, yo soy partidario de minimizar el Estado, llevarlo a su mínima expresión, y dentro del conjunto de posibilidades está el cero. Mira, yo me considero un liberal conservador. ¿Cómo es eso? Un liberal recuperador. Y liberal en el sentido más amplio de tener la mente abierta y tratar de adaptarme a las nuevas situaciones. No creo en un Estado paternalista, no creo en el welfare state, creo en algo que algún gringo definió alguna vez, aquel Estado como la safety net, la red de los trapecistas. Simplemente un Estado que esté presente, pero que no sea omnipotente. Si nosotros en la pandemia castigamos al que emprende, castigamos al que da laburo, castigamos al que produce, al que innova, al que comercia, ese va a quedar en la vera del camino. Y yo creo que nunca había escuchado algo así salir de la boca de un presidente en esta crisis, cuando la mayoría lo ha hecho para hacer propia campaña de sus discursos populistas. Pero este loco, ¿qué es lo que quiere decir? Que son justamente los privados los que nos van a sacar de esta. Son justamente ellos, ¿ok? Nosotros no ganamos nada castigándolos, aumentándoles los impuestos. Nosotros tenemos que proteger a esas personas. Te invito a sumarte a este proyecto. Un proyecto que lo único que busca es devolverte la libertad. A vos, a mí y a todos. La libertad está avanzando. Sumate al Partido Libertario de Uruguay. Que estamos cansados de no tener una alternativa real. Queríamos tener la posibilidad de traer las ideas libertarias, las ideas de la Escuela Austríaca de Economía y también algunas de Chicago, para así tener esa alternativa que no estaba existiendo en Uruguay en este momento. De que se dicen liberales, amigos de la libertad, amigos de la tolerancia, se dicen defensores de la democracia, de la libertad de opinión, contrarios a los populismos de cualquier signo. Son amigos de todos los que los sigan y los adulen, pero no saben cultivar la verdad. Por el contrario, retuercen hasta el infinito todas las evidencias. Se dedican a fabricar grietas, a antagonizar todo lo más que puedan al Uruguay real. La mano de arriba, la mano de arriba, la mano de arriba. Primero la derecha, después la derecha. Primero la derecha, después la derecha. Alia, se te ve el jerguaje. Primero la derecha, después la derecha.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica. Buenas noches, Diego. ¿Cómo andas, Ricardo? Te veo preocupado. No, yo estoy bárbaro. Veíamos en el tape que en Uruguay hay representación de estos libertarios, pero vamos a charlar en el siguiente bloque sobre lo que pasó en Buenos Aires el fin de semana, de lo que hablábamos, este fenómeno electoral de alguna manera. Pero vamos a arrancar hablando de qué pasa en el mundo, de si esto es un fenómeno global. Y bueno, para charlar sobre el mundo, como siempre, recibimos a nuestro analista, Álvaro Padrón. ¿Cómo andas, Álvaro? Re bien, muy bien, muy bien. Álvaro, bueno, la sorpresa de este respaldo electoral del día de ayer en Argentina a la figura de Javier Milei, al que veíamos también en el tape de arranque, y sus propuestas ultraconservadoras, ¿es un fenómeno aislado, ubicado más concretamente en Buenos Aires, o tiene expresiones, referencias y vínculos en otras partes del mundo? No, sin duda es un fenómeno mucho más amplio. Lamentablemente está presente en muchas partes del mundo. Yo lo ubico como otro de los riesgos de la democracia en esta época, ¿no? Puede tener varios nombres. Ustedes van a tratar al final con Canzani y con Camila el tema más conceptual, ¿no? Porque vieron que se habla de términos y parece que todos fueran más o menos lo mismo. Nueva derecha. Quedó como desordenado Sí, eso, ¿no? está, Porque sí. no son libertarios, pero sí son libertarios, pero son conservadores. Pero Hay mirá, como digo, una- te agrego más nombres. Nueva derecha está muy de moda, es decir, incluso el trabajo que hicieron tanto Camila como Canzani es eso, ¿no? Las nuevas derechas en América Latina. Neoconservadores, le dicen algunos. Neoliberales es un término que se acuñó durante mucho tiempo. Algunos, sobre todo en Europa, ya le hablan de neofascistas. Claramente es el caso de Alemania e Italia, ¿no? No todo es lo mismo y les repito, trabajen un poco eso con Camila y con Canzani, pero lo que es verdad que tienen muchas cosas en común. Y yo creo que lo primero que tienen en común es el contexto histórico, el momento. Y eso es muy importante entenderlo, porque casi todos los términos que hablamos, si no se ubican en un contexto histórico, no se entienden. Y yo creo que hay como una especie de efecto contagio. Y esto es muy de esta época por el fenómeno de la globalización, por las comunicaciones. De hecho, miren, estamos mirando ya lo que acaba de pasar en Argentina y les aseguro que este personaje copia a varios de los que ahora vamos a ir recorriendo, que son esto que demuestra lo que vos me preguntás, ¿no? Que es un fenómeno sobre todo planetario, ¿no? Crisis de la democracia, crisis de la política, crisis de los partidos, es como el caldo de cultivo. Entonces, por ahí es que se meten estos personajes que además acumulan cosas que hemos hablado en este programa, ¿no? Globalización del 1%, la idea de la desigualdad. Ellos hablan mucho en contra de la globalización, hablan mucho, sobre todo, en contra de las élites, en contra del statu quo. Milei creo que usa una palabra que es la casta. La casta política, que él va a pasar a integrar a partir de ahora, ¿no? Utilizan sobre todo mucho el pesimismo y el miedo al futuro, que es todo un asunto, ¿no? Entonces, con toda esa lógica se presentan como antisistema. Y así empezó en Europa, que es donde arrancó, ¿no? Francia, Le Pen, padre, Le Pen, hija, Frente Nacional, así se llamaba, vamos a empezar a ver muchos términos así, ¿no? Alemania, alternativa para Alemania. Miren que en Alemania la vacuna contra los nazis fue fuerte, ¿eh? Y así todo aparecieron. Italia, la Liga, Matteo Salvini, lo conocemos más. España, Vox, es bastante conocido. Me preocupan estos tres, ¿no? Alemania, Italia, España, porque la historia nos pone nazismo, fascismo, franquismo. Que uno decía, estos son dinosaurios, son expresiones que no van a volver. Acá están. Nadie lo podría haber imaginado hace 10 años, ¿eh? Vos le preguntás a un alemán y te decía hace 10 años, imposible que vuelva a haber un partido que sea nazi, que se declare nazi. Pero ahí están. Nada igual al efecto Trump. Ahí vino a poner un punto más alto, ¿no? Todo lo que yo nombré hasta ahora, escuchábamos un montón de disparates, capaz que porque estábamos más lejos, no tanto, pero la irrupción de Trump vino a poner el paradigma, vino a poner el personaje que faltaba, porque además tuvo todos los condimentos de Hollywood, de su estilo, en fin, ¿no? Decían los escritores de House of Cards que no hubieran imaginado, con toda la creatividad posible, una serie así, ¿no? Una ficción de ese estilo. A ver, algunas características que casi todos tienen, ¿no? Discurso contra las élites, lo decíamos recién, antisistema, outsider, se presentan como si fueran de afuera del sistema. Empresarios millonarios, muchos, contra los migrantes, casi siempre, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, supremacía blanca, masculina, racista,
autoritarios, denominador común, porque además no tienen problema en decirlo, contra la despenalización del aborto, gran tema, con fuertes vínculos religiosos muy diversos, cuidado, yo no quiero ubicar algunas religiones, pero es un elemento clave, a favor de la tenencia de armas, otro asunto que los recorre a todos, expertos en comunicación por redes, gran tema. Entre otras cosas, generadores de noticias falsas, y utilizan los bancos de datos como la gran herramienta de campaña. Sustituyen los debates de ideas por insultos y agravios, que nos empiezan a escandalizar, pero se vuelven comunes, sobre todo porque lo hacen en las redes, casi nunca en programas, porque ellos no van a los grandes medios de comunicación. En general los enfrentan, pero sobre todo enfrentan a las y los periodistas. Y esto es bastante importante porque vamos a ver cómo se relacionan con los medios. No todos son iguales, pero sí tienen esta gran cantidad de elementos en común. Una división que podemos hacer según la parte del mundo, por ejemplo, los del norte, básicamente, decía Europa y Estados Unidos, tienen un enfoque nacionalista y usan mucho ese término. Y crearon la idea de que vuelven a recuperar soberanía nacional, está todo ese término atrás. MAGA, ¿no? Claramente, claramente. Odio al migrante, cosa que acá en el sur pega menos, pero allá fue... Sí, pero no sabés lo que es Europa, ¿eh? No sabés lo que es Europa. Lo que pasa es que ellos fueron grandes, perdieron su puesto y ahora lo quieren recuperar y es un argumento, ¿no? Volver a ser lo que fuimos y sacarnos a estos de arriba. América grande, Europa... Pero, cuidado, porque es una gran hipocresía. Porque No, estoy diciendo cuál es el discurso. Claro, pero la hipocresía, o sea, el trabajo de los migrantes en Europa le está salvando la seguridad social a Europa, que tiene el mismo problema que nosotros, que es tener una tasa de natalidad muy baja. Entre otras cosas, hacen los trabajos que no quiere hacer una gran parte del ciudadano europeo, o con mano de obra barata, es un gran ejército de mano de obra barata. O sea, tremenda hipocresía, pero funciona de una manera enorme en el discurso, ni les digo Trump, con el asunto no solo de México, ¿no? Sino también de Centroamérica. La diferencia fuerte en el sur es que, y lo vamos a ver con estos personajes que empezaron a aparecer, es que no hablan tanto del nacionalismo, son hiperneoliberales, dejan a Piñera, a Macri, a Duque como nenes de pecho. Estos sí son hiperneoliberales contra el Estado. Escucharon recién a Milei, ¿no? Es su enemigo principal. Apertura absoluta al mundo, al contrario de Trump, que hizo un planteo de proteccionismo. Él usó una imagen bastante clara, ¿no? Era el pedófilo en el jardín de infantes. Exactamente, bueno, si hay algo que dice, es con claridad las cosas que piensa, ¿no? Miren otra frase de él. Voy a volar por los aires al Banco Central. Su imagen de que el Banco Central es el paradigma del control financiero que él pretende enfrentar. En fin, por supuesto... Agenda histórica, recortar el gasto público, bajar impuestos de los ricos, flexibilizar los derechos laborales, como dice un amigo argentino, la misma derecha de siempre con las mismas ideas, solo que con una copa nueva. Es interesante la pregunta no sé si la pregunta es interesante este tema para mí. ¿Esto pasa solo en la derecha? ¿No pasa en la izquierda? Bueno, sí, algunos preguntan si este es un problema de que la derecha de centro democrática está perdiendo peso y entonces no parecería ser un problema del conjunto del sistema o incluso de la izquierda. Y yo creo que es un grave error eso. Para mí afecta todo el sistema. Por supuesto que al centro derecha, sin duda, no tengo ninguna duda, porque ellos además cuestionan el conjunto del sistema en el sentido de, si ustedes escuchan, por ejemplo, Trump y Bolsonaro, voy a usar muchos esos dos ejemplos para esto que quiero decir, dicen, ¿no? A mí la democracia me sirve y las elecciones en particular si las gano, si no es fraude. Y miren que los dos, claramente Bolsonaro sigue a Trump, desde siendo presidente ambos, cuestionan el sistema electoral que conducen y anuncian un fraude antes de que ocurra, sin prueba ninguna. Lo hizo Trump y ahora lo está haciendo Bolsonaro. Entonces, hay un asunto de creer en la democracia, repito, siempre que les dé un buen resultado. Amenazan con autogolpes de Estado, porque al estar gobernando es un autogolpe. Convocan movilizaciones contra otros poderes del Estado. ¿Ustedes recuerdan el asalto al Capitolio? Sí. De vuelta, la ciencia ficción no sería capaz de imaginar eso, con los personajes que aparecieron. Entonces, lo mismo Bolsonaro, que la semana pasada convocó a movilizarse contra el Supremo Tribunal Federal. Entonces, por supuesto, cuestionan el conjunto, pero ni que hablar que cuestionan a la centro-derecha democrática,
que la han utilizado mucho. Primero la utilizan, luego la desprestigian y finalmente la destruyen, porque compiten con ella. Y el problema es que la centroderecha se ha ido corriendo hacia la ultraderecha para no perder electorado. Es un problema grave, porque entonces se van corriendo los argumentos, pero también se van corriendo los votos. Y esos sectores se dejaron usar. Pasó con los conservadores en Italia, pasó en Francia con Sarkozy, ¿recuerdan a Sarkozy? Pasó en España con el PP, en Estados Unidos con el Partido Republicano, que se lo comió Trump en la primera elección compitiendo, y en la segunda con un apoyo unánime. No hubo un candidato alternativo en el Partido Republicano contra Trump en la última elección. Ni que hablar en Brasil, ¿no? Lo que es llamativo, por ejemplo, que alguien supere en conservadurismo al Partido Republicano Americano. Se puede. Que sean más conservadores que el Partido Republicano, o sea, es como un fuerte. Incluso veíamos recién a un joven que no sé, que nació, creo que era argentino, con la bandera. Con la bandera de Estados Unidos, que corren a la derecha por derecha. Sí. O sea, están como muy en el extremo derecho. Sí, sí. Y muchos jóvenes haciendo como esta... que hoy lo hablaba con Ricardo, o sea, que sorprende ver gente tan joven siendo tan conservadores, con tanta crítica hacia los derechos colectivos y derechos de las minorías, siendo tan jóvenes. Uno espera a veces que los conservadores, por lo menos tiende a que los conservadores hayan vivido un poco, por lo menos, para ser tan conservadores. Ahí, Diego, me das un pie para decir que también interpelan a la izquierda y al progresismo, porque ¿qué logran? ¿No? Los ubican a la izquierda y al progresismo como parte del sistema, como parte del statu quo, como parte de las élites. Y son todos comunistas, esa es otra, ¿no? Y además, ¿no? Y encima le ponen... Entonces, por eso conectan tanto con los jóvenes. Tengo un compañero de la FES, de la Fundación Ever en Argentina, que escribió un libro que dice, ¿la rebeldía se volvió de derecha? Es una pregunta, pero él después en el libro casi lo afirma, ¿no? Hay algo de eso, ¿eh? La rebeldía se volvió de derecha. Patear el tablero empezó a hacer esto que acabamos de ver. Es muy atractivo en la lógica de decir, esto no me gusta, quiero cambiarlo, acá apareció uno que está dispuesto a hacerlo. Entonces, estos personajes representan y expresan insatisfacciones y bronca. Y, de alguna manera, enojos. Hay sociedades muy enojadas. En Europa es clarísimo, ¿se acuerdan los indignados? En Estados Unidos también. Entonces, si no, no serían tan votados. Y a mí me parece que esta es una cuestión central. Es la principal interpelación que se le hace a todo el sistema político, que tengan muchos votos, que tengan muchos votos. El problema no es solo Trump y Bolsonaro, por poner dos ejemplos. El problema son las millones de personas que lo votan. Claro. Yo siempre digo algo, se fue Trump, pero no las razones que lo trajeron, porque esos 75 millones de norteamericanos y norteamericanas se quedaron viviendo en Estados Unidos. Entonces, simplificar la cuestión diciendo, se fueron, es un gravísimo error, porque entonces, y van a ver cómo vuelve Trump, probablemente no con la potencia que tuvo en su momento, pero sí para articular una respuesta a esa gente que sigue pensando lo mismo. Entonces, está interpelado el sistema político, está interpelado el sistema en general democrático, porque ellos no son democráticos, es clarísimo, por más que usan la palabra democracia, está interpelada la derecha democrática, que se vio desplazada por esta nueva derecha, y está interpelada la izquierda, que ha perdido la capacidad de entusiasmar, entre otras cosas, a gente joven, y perdiéndola con un sector tan radical que le plantea otro futuro a los jóvenes de una perspectiva absolutamente contraria, pero que tiene el eco, esto pasó recién en Argentina, acá al lado nuestro. Les aseguro que a él lo votaron muchos jóvenes. En el mundo se ha evaluado de alguna manera, porque en Uruguay estamos acostumbrados a tener partidos políticos más fuertes, digamos, donde los outsiders, como dijiste recién, todavía no encontraron lugares como protagonistas. Muchos han sido llevados a sectores más laterales o no han llegado a concretar aspiraciones políticas, pero hay condiciones para medir la continuidad de fenómenos como este o se estima cuál podría ser el futuro de estas fuerzas políticas nuevas. Es súper difícil porque es relativamente reciente, pero a ver algunos datos. En Italia se dividieron, pero recuerden que en el 2019 Salvini, la Liga de su partido, tenía el 34% de los votos. Ahora aparecieron los hermanos de Italia, que tienen el 14%, la Liga bajó 26%, pero sumen a estos dos, 40% de la población italiana está apoyando este tipo, después de haber vivido lo que vivió Italia, ¿no? A este tipo de opción política. En Alemania hay elecciones en un mes, ahora menos, 26 de septiembre. El fin de Merkel, ¿no? Todo un asunto, ¿no? Es de las pocas líderes que quedan con un perfil conservador, pero democrático. La opción de ultraderecha alemana tiene el 11%, lo mantiene. En Francia, Le Pen, hija,
tiene asegurada la segunda vuelta, todavía no se sabe si es con Macron, es lo más probable, el año que viene, en el 2022. Voy a leerles una frase de ella, ¿no? En Francia los delincuentes franceses irán a prisión, los extranjeros al avión. ¿No les suena algo parecido acá en Uruguay? En fin. No. Pero lo que les digo es, con este tipo de discursos siguen funcionando y siguen teniendo un gran apoyo. En España Vox está un poco estancado, pero ha desplazado fuertemente al PP. Entonces, cuando digo estancado estoy hablando del 20%, ¿no? Donde es más discutible en las Américas. Es muy interesante esto, porque de hecho Trump perdió, pero yo repito, perdió Trump, pero cuidado. Bolsonaro yo creo que aprendió de Trump y está haciendo todo un poco antes. Por eso las movilizaciones son ahora y falta un año. Pero es verdad que Bolsonaro está con la peor intención de voto desde que ganó las elecciones. Hoy todas las encuestas lo dan como perdedor, pero yo creo que eso lo vuelve muy peligroso. Sinceramente creo que lo vuelve muy peligroso. Y en Argentina aparece el nuevo personaje. No había en Argentina un personaje así, o nunca había tenido ese tipo de respaldo. Es admirador de Trump, es admirador de Bolsonaro. Y ahí radica otra cosa que les quería comentar. Están coordinando a nivel internacional. Y en mi opinión, para esa pregunta que vos hacías de la continuidad, de qué futuro tienen, para mí esto es muy importante. Están coordinando a nivel internacional, tienen apoyo económico. Todavía no hay estudios demasiado profundos, aquí en Uruguay lo hizo Gabriel de la Coste, de buscar la relación entre estos grupos y sectores económicos. Eso todavía no está tan claro, porque la mayoría del poder económico casi siempre apoyó a la centroderecha conservadora, pero no a estos sectores. Incluso en Estados Unidos, recuerden que a Hillary Clinton, y por eso Trump decía que era élite, la apoyaban los grandes poderes económicos y mediáticos. Ahora, en América Latina yo siento que atrás de estos sectores está claramente, sobre todo el agronegocio, ¿no? Los sectores más duros de la economía que pretenden que estos representantes de alguna manera les defiendan sus intereses. Esa coordinación se llama CPAC, Conferencia de Acción Política Conservadora, y se reunió la última vez en Brasil. La lidera Trump y uno de los hijos de Bolsonaro. Hay una mujer. Qué cosa, ¿no? Para que nadie les critique el machismo. Es alemana, es la nieta de un ex ministro de Hitler. Dos cosas. De alguna manera, en Uruguay, la votación de Cabildo Abierto, desplazando al Partido Colorado, ¿no es un síntoma también? Quizá la uruguaya, ¿no? Eso a la uruguaya. Se lo dejo a Canzani. No, pero mirá que Cabildo Abierto es el Partido Socialista al lado de esto. No, está bien, pero digo, con respecto a lo que él decía de cómo el desplazamiento, ¿no? Cómo van desplazando a los partidos de centro-derecha, cómo van, o la aparición de figuras como la de Sartori, que salió a vender papelitos, terminó en el Senado. Sí, ahí tenemos un outsider con poder económico. Eso también pareciera que en Uruguay no funciona tanto. Pero hay que verlo, porque ahí todavía no hay claridad ideológica, hay mucho debate sobre las propuestas, hay una coalición, entonces se desdibuja. No hacen como estos sectores una crítica tan dura hacia el sistema político. Yo creo que es todo a la uruguaya, como siempre, ¿no? Suavemente ondulado. Ahora, ese fenómeno que dice Ricardo funcionó, ¿no? Claramente crearon un partido por fuera de los partidos tradicionales, antes estaban dentro, y empiezan a correr al sistema político, particularmente a la centro-derecha, hacia posiciones más radicales. Habrá que ver, sobre todo en la conexión internacional, porque es verdad que la tienen también aquí en Uruguay, han participado de eventos de ese estilo, si se transforman en esto que asusta tanto, yo lo digo con claridad, asusta mucho y hay que intentar, sobre todo, poner freno. En algunos países le llamaron cinturón sanitario, en Alemania, por ejemplo, que los demás partidos no reconocieran a esos sectores, hasta que los reconoció la ciudadanía votando. A partir de ahí, en Alemania es a partir del 10%, ya son parte del Parlamento, entonces el cinturón no funcionó. Muchas gracias, Álvaro. A ustedes. Ricardo, en el bloque que viene nos vamos a ir a Buenos Aires a ver cómo fueron las elecciones estas de ayer, las elecciones PASO, las elecciones legislativas en Argentina. Para eso vamos a estar con un contacto en directo con Iván Yargroski, vía Zoom, para charlar sobre el resultado y este 14% de Javier Milei en estas elecciones legislativas. Ya venimos.
Decíamos que el liberal Javier Milei ayer obtuvo cerca de 230.000 votos, casi el 14% de los votos de la ciudad en las elecciones que se dieron en el día de ayer en Argentina. Para hablar un poco sobre tratar de entender esto y qué pasó en realidad en las elecciones, vamos a recibir a Iván Zargrobowski vía Zoom. Bienvenido, Iván, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por el contacto. Buenas noches. Iván, ¿fueron sorpresivos los resultados que se dieron ayer? Depende del distrito. La ciudad de Buenos Aires, si es donde ustedes estaban haciendo mención por los resultados del economista Javier Milei, no fueron sorpresivos, se esperaba una performance importante de lo que se llama el liberalismo, de los que se emparentan con los libertarians, digamos, de alguna manera en Estados Unidos, como es el caso de Milei, y también de opciones liberales más conservadoras como, aunque parezca una contradicción en sí misma, como fue el caso de Ricardo López Murphy, que estaba en la PASO con María Eugenia Vidal dentro de la opción opositora de Juntos. Sí, por supuesto, hubo sorpresas en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos de la República Argentina, donde la oposición tuvo una performance electoral muy superior a lo que esperaban, no solamente el oficialismo, sino la propia oposición que recién empezó a arriesgar la posibilidad de ganar en la provincia de Buenos Aires a las primeras horas de la tarde, ya entrada, digamos, las 4 o 5 de la tarde del propio domingo. Pero si quieren ustedes podemos hacer doble clic sobre alguno de los territorios, si así les parece. Mira, Iván, nos gustaría centrarnos en el caso de Milei, que tuvo una muy buena elección. Vos decías que no fue algo sorprendente porque, bueno, las encuestas más o menos lo arrimaban al entorno de lo que terminó siendo su porcentaje electoral. Pero nos gustaría saber cómo llegó hasta acá y si de alguna manera él se puede identificar al electorado con algún sector particular de la sociedad. Milei ha tenido su presentación en sociedad casi en su totalidad, diría, no quiero ser irrespetuoso, pero en los medios de comunicación. Es decir, la identidad de Javier Milei, la presencia de Javier Milei pública se explica por la presencia que ha tenido en los medios de comunicación. Él se lo conocía, por lo menos aquí en el sistema político argentino, por ser el consultor económico de uno de los principales contratistas del Estado, que es el Aeropuertos Argentinos MIL, la Corporación América, del empresario Eduardo Eurnequian en la Argentina, y luego en un canal con buenos vínculos con esta corporación empresaria, como es la Señal América, ha tenido mucha presencia. Al principio en ese canal y que después se ha extendido al resto de los canales de la República Argentina. De allí surge, en la inmediatez, ¿no? En los últimos 5 años, por ejemplo. Y como ustedes lo pueden ver y como se ha dicho bastante, convoca, me parece que es heterogénea la convocatoria de Milei, aunque tiene un punto común que es cierto rechazo a las estructuras tradicionales. Y esto que a veces puede sonar seductor para algunos sectores, en este caso en general, por lo menos la propuesta del candidato, tienen un nivel de violencia y de misoginia que son bastante singulares, por lo menos, tanto en él como en sus militantes, digamos, o quienes lo apoyan a Milei, que ha sido, como bien decían ustedes, un número muy importante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que con certeza lo va a consolidar para poder ingresar a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre. ¿Qué características tiene el discurso, el tono del discurso de Milei y cuáles son en definitiva aquellas cosas que se transforman en las atractivas para la gente? Es buena la pregunta, no sé si tengo la respuesta. Sí, lo que puedo decir es que me parece que el proceso que atraviesa este tipo de opciones es más cultural que económico. Por eso puede Milei hablar de la libertad y estar acompañada por una apologista de la última dictadura militar de Argentina,
¿no? Que inmediatamente eso entraría en una contradicción si hubiera un mandato conceptual sólido detrás de esa idea. A mí me parece que ha sido muy seductor el discurso en contra de la casta política que ha planteado Milei, aunque no me ha parecido novedoso, digamos. Sin ir más lejos, la última opción que yo recuerdo a nivel global, seguramente me esté perdiendo alguna, que ha tenido éxito con eso ha sido Podemos en su momento, en las palabras, por ejemplo, de Pablo Iglesias. Es decir, no me parece novedoso el término casta para referirse al sistema político. También creo que, y esto vieron de repente en un futuro inmediato, Milei está gobernando la Argentina y lo que yo estoy diciendo forma parte de un documental próximamente oficialista en el que dicen la prensa no lo vio venir. Pero creo que Milei es producto de demandas insatisfechas de la sociedad y que si esas demandas se llegan a satisfacer, digamos, es decir, empleo, cierta flexibilidad laboral, ingresos, etcétera, 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 este tipo de opciones, por lo menos formateado de esta manera, no tienen mucho para hacer. Creo que después pueden tomar otros, ¿cómo decirlo? Otros temarios, como puede ser, por ejemplo, pasa en Europa una política antimigratoria, o a veces discursos antisemitas, o cuestiones que son demandas, lo digo con toda la sorna del caso, ya de tercera generación, pero que no tienen que ver con el empleo, que no tienen que ver con los impuestos, que tienen que ver con los estudios, que no tienen que ver con la salida laboral, sino que ya son demandas de segunda o tercera generación. Iván, muchísimas gracias por charlar un rato con nosotros esta noche. Un placer. A ustedes, muchas gracias. Ricardo, la situación en Argentina es esta, son elecciones diferentes a las que tenemos nosotros, unas elecciones antes de las elecciones nacionales, acá se definió lo que va a ser la legislatura en Argentina. Me quedé con la duda de saber si esto había pasado particularmente en Buenos Aires o en el resto de Argentina, había sido parecido los porcentajes. La izquierda quedó como una tercera fuerza. Una tercera fuerza. Detrás del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que cambian mucho los nombres, es muy difícil seguirle el tren a la política argentina. Pero en el bloque que viene vamos a recibir a Agustín Canzani y a Camila Ceballos Lerete en el piso, porque como nos decía Álvaro en el primer bloque, escribieron un libro que tiene que ver con esto, con estas nuevas derechas, así que va a estar más que interesante. Ya venimos. Seguimos adelante en este tercer bloque de La Letra Chica. Vamos a hablar y estamos recibiendo al sociólogo Agustín Canzani y a la politóloga Camila Ceballos Lerete. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias. A veces parece hablarse de una misma cosa, pero con varios términos en el fondo. No sabemos muy bien qué quiere decir, si se hablan de liberales, libertarios, nuevos de derecha. Bueno, ¿qué quiere decir esos términos? ¿Son lo mismo? ¿Cómo los identificamos? Bueno, nosotros hemos trabajado con Camila más que nada en lo que podríamos llamar las nuevas derechas, ¿sí? Y básicamente lo que uno podría considerar nuevas expresiones de las derechas, ¿sí? ¿Qué ocurre con esto? Hay distintos criterios. Un primer criterio es un criterio que uno podría llamar ideológico y que tiene que ver con el conservadurismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se supone, por estas posturas ideológicas, que hay un orden natural que no debe ser afectado. Un orden natural que implica la desigualdad social y económica, los roles tradicionales de género y la familia nuclear, en fin, un conjunto de cosas que no debería ser tocado. ¿Tiene características religiosas ese orden natural? Puede tenerlo por su identidad con algunas religiones. Este es un primer criterio. Un segundo criterio es más relacional, es decir, la derecha es lo que está por oposición a la izquierda y en algunos países comienza a definirse desde esa perspectiva. Y un tercer criterio es meramente político-electoral, es decir, los partidos o los grupos
que se identifican dentro de esas corrientes. Ahora, en América Latina y en América del Sur particularmente, estas cosas se entremezclan bastantes. Y esto de los liberales y los libertarios es más nuevo. Los liberales, sobre todo en el sentido más profundo, tienen que ver más con una visión económica de una especie de liberalismo económico a ultranza y un Estado no interventor, casi un modelo ideal de Estado juez y gendarme, y en el caso de los libertarios ya hay una militancia que es una especie de anarquismo conservador, ¿sí? Yo tiendo a pensar que lo que estamos viendo en algunos ejemplos en América Latina también son mezclas particulares de estas expresiones. Ahora, Camila, hablemos de la región. Arrancamos hablando del cono sur. ¿Qué pasa con las nuevas derechas nuestras? ¿Cuáles son las diferencias más grandes con las nuevas derechas a nivel global? ¿Qué particularidades tienen estas nuevas derechas latinoamericanas? Y si están conectadas de alguna manera. Bueno, bien, una de las cosas que nosotros veíamos cuando trabajábamos con todos los capítulos que forman parte del libro es que, por supuesto, refieren a cuestiones muy autóctonas, pero también hay conexiones que son tradicionales, pero le dan una vuelta de tuerca, ¿no? Por ejemplo, todas tienen una aversión muy grande a la intervención del Estado en cualquier parte, ya sea a nivel económico, sobre todo mediando la cuestión capital-trabajo, pero también en esta cuestión de córranse para que avance el individuo, ya sea el Maya Oro, la cuestión más meritocrática, el gerencialismo, eso lo comparten. Por supuesto que cada uno después va adquiriendo su idiosincrasia propia del contexto. No es lo mismo nuestro Cabildo Abierto que Bolsonaro, no es lo mismo incluso cuando nosotros veíamos la campaña del PRO con la campaña de la calle Pou en el 2019, aunque haya vetas y lugares donde diga, bueno, acá hay una cuestión de coordinación. Y pero hay algo que no entiendo. O sea, estamos hablando que estos votantes o estos militantes pertenecen a un estrato social claro, porque no me imagino trabajadores defendiendo este modelo. Bueno, eso es un poco lo que decía Iván un poco lo que decía Iván hace un ratito, ¿no? Él decía, Milei un poco capta el descontento y la molestia y son como los perdedores de la década progresista o de los años progresistas, aquellos que o bien no llegaban porque, bueno, efectivamente no eran tan pobres como para recibir una ayuda, o en algún momento lo fueron y el Estado se corrió por X motivo, o son los sectores siempre que han, los agroexportadores o los sectores más pudientes que eternamente han estado en contra de la intervención del Estado. Entonces, hay como cruces muy evidentes que es necesario seguir indagando. Pero tenés que imaginarte eso. Sí. Tenés que imaginarte que veía resultados que en Buenos Aires, en la Villa 31, una histórica votó villa, muy bien en el sector, fue uno de los lugares donde mejor votó. O sea, creo que este análisis que tratamos de hacer sobre las nuevas derechas es que hay, como decía Camila, múltiples factores que operan de manera diferente y que tienen que ver también con las realidades y los espacios libres en cada país, ¿sí? En algunos casos las nuevas derechas son canalizadoras de descontentos y los descontentos no distinguen entre sectores sociales, no distinguen entre inserciones laborales, ¿sí? No distinguen entre territorios. Sí, yo diría que hay como tres elementos que también hay que diferenciar. Hay un elemento que es más lo que dicen estas nuevas derechas, que sería el elemento, si tú quieres, más ideológico. Hay otro elemento que es lo que son en términos sociales, que es el elemento más sociológico, si se quiere, y hay un elemento que tiene que ver más con lo que representan, que es el elemento más político. Y lo que representan depende también de la oferta que ya hay políticamente en cada sociedad. Entonces, probablemente en Argentina faltaba, por así decirlo, un espacio de derecha radicalizado de este tipo, pero ya existió. Hace más de 30 años, la UCD, la Unión de Centro Democrático, fue el 22% en la ciudad de Buenos Aires, o sea, más que Milei. Y había sido un sector ultraliberal vinculado a la dictadura argentina que después estuvo integrado en el equipo de Menem. Entonces, ojo que estas cosas también pasaron en algún momento y son de alguna manera representaciones nuevas de fenómenos que están ahí y que entre otras cosas canalizan descontentos existentes. Sí. Ustedes dicen eso. No, sí. No, un aporte solamente con eso, que
que también una de las cosas que veíamos o que se empiezan como a constatar son que en estos sectores, sobre todo en las que son las primarias, hay determinados candidatos que se animan a decir cosas, como por ejemplo, vamos a prender fuego al Banco Central a lo Milei, que Macri o el PRO no lo podía decir. Pero eso no supone que cuando sean las primarias efectivamente en noviembre no haya una coordinación electoral, porque se juega como en distintos niveles y en distintos tiempos. Entonces es necesario como mirar la foto a largo plazo para que todas estas cuestiones que parecen estar desagregadas o atomizadas empiecen a tener sentido justamente por esta cuestión de la coordinación que tienen. Bueno, pero cualquier barbaridad dicha después de querer prender fuego al Banco Central es suave. Claro, porque te dejas la vara tan locamente alta. Claro, cualquier cosa que diga un candidato que suene a un atropello y dice, no, pero el otro quiere prender fuego al banco. Claro, entonces vos pero sos eso ha sido una moderado. característica de las nuevas derechas, que es probar siempre hasta dónde se pueden correr las fronteras en el debate político. Y en ese sentido, en muchos casos, no digo que sean todos, porque sería falsear la realidad, terminan incluso amenazando el sistema democrático. ¿Quién podía creer que en Estados Unidos iban a invadir el Congreso? Claro. Y lo hicieron. Y lo hicieron y la policía se retiró. Entonces, esto de probar hasta dónde se corren las fronteras. Y lo hicieron disfrazados. Y lo hicieron Vamos a con ponerle toda todo la el misa de color, del asunto, claro. pero esto de correr las Todo fronteras, el tiempo. como hace Bolsonaro en Brasil un día sí y el otro también, son cosas que van modificando la realidad política. ¿Y qué hacen? Creo que Álvaro Padrón se refirió a eso, que otros actores que no estarían en ese lugar, en parte por una propia necesidad política electoral, también terminan de absorber una partecita de ese discurso. Y eso erosiona mucho la democracia en algunas situaciones. No, yo me quedé con el tema de las necesidades. O sea, todas estas cosas aparecen porque hay necesidades insatisfechas. ¿Y dónde está la responsabilidad de las necesidades insatisfechas? ¿Está en la izquierda y su mirada pro Estado resolviendo los problemas de la gente? Yo diría que lo que hay que tener claro es que las sociedades pasan por procesos diferentes y esos procesos en algún momento pierden su dinámica. América Latina tuvo, y especialmente en el Cono Sur, que nosotros estudiamos, procesos de izquierda progresista que, a caballo de procesos más globales, de dinámicas económicas favorables, mejoraron mucho la situación económica y social de grandes sectores de la población. Pero cuando ese proceso se agota, cuando baja la marea, empiezan a surgir algunas cosas que en muchos casos hacen que esos descontentos sean más visibles y más virulentos también. Bueno, a raíz de esto último, el libro de Stefanoni va sobre ese sentido, ¿no? Que lo titula como la rebeldía se volvió de derecha, esta cuestión que la izquierda parece, o el progresismo parece defendiendo el statu quo y el discurso más disruptivo de modificación de pautas más estructurales y también coyunturales pasa a ser un campo de la derecha. Entonces, esas necesidades, esos descontentos, esas fallas de representación, pero también de inclusión, son cooptadas por estos sectores que están más ávidos de participar. Y con estrategias muy directas. O sea, hablando del programa de hoy hablamos mucho de Milei, pero es un tipo con una campera de cuero, que canta un tema de la renga, claro, que te dice que vamos a prender fuego todo, que vamos a quemar los bancos, vamos a matar a los ricos y vamos a matar a los políticos. Es horrible, pero es atractivo. Tiene un componente movilizador la nueva derecha en casi todo el mundo que es muy importante. Cuando digo casi todo el mundo, digo Argentina, Brasil, Trump, Alemania, Italia, con las distintas versiones. Y eso no hay que despreciarlo porque hoy en día movilizar a la gente no es fácil y probablemente la izquierda y el progresismo tienen un desafío porque a veces sus mecanismos para movilizarla están desactualizados respecto a lo que son las exigencias del mundo de hoy. Ahora, dos preguntas. Me gustaría saber qué pasa acá en Uruguay. Eso. ¿Cuáles son nuestras nuevas derechas? ¿Hay? Sí hay. Y también me gustaría saber cuál es la dinámica para que ellos ganen terreno. ¿Quién es el responsable de que ganen terreno? En Argentina, el periodista Iván, que hablábamos recién, nos decía que los medios de comunicación fueron un gran empuje, un gran aliado. Es más, Argentina está acostumbrada a que mediáticos terminen
teniendo lugares, pero bueno, en este caso fue con un amplio margen electoral. Y si también puede ser responsabilidad de terreno perdido por la izquierda, ese que se gana. Bueno, arranco por el final y después te dejo la parte más difícil a vos. En realidad el caso argentino es un caso muy particular también, ¿no? Porque no es la primera vez que un mediático asciende. Y echarle la culpa a los medios por la ascendencia o la rapidez con que Milei entra en la hoja de votación es un poco, puede llegar a ser ingenuo. Milei viene trabajando hace mucho tiempo y a pesar de que esté contra la casta política, forma parte, fue funcionario del Congreso durante muchos años, entonces tiene una trayectoria que él la utiliza y la pérdida es, ¿cómo se explica su ascenso en la zona más pobre? Además, puede estar claramente explicada por el retraimiento del Estado peronista y no pudiendo llegar como tendría que haber llegado en una época de pandemia. Pero sobre todo, y acá me voy a poner un poco maquiavélica, me parece que tiene que ver con una coordinación del sector de la derecha, ¿no? O sea, el macrismo se corrió demasiado a la derecha y necesitaba de alguna manera captar esa cantidad de votos que se le estaban fugando. Bullrich no podía hacer, María Eugenia Vidal tampoco, y apareció esto, que yo insisto en que hoy pueden aparecer separados, pero esperemos a lo que pase en noviembre y sobre todo lo que pase después. Responsabilidad creo que tienen todos los actores del sistema político. Sería muy ingenuo simplemente decirle a la izquierda que tiene responsabilidad o al progresismo. También lo tiene la derecha, también lo tienen los medios, pero también los sectores económicamente más potentes, ¿no? Bueno, pero para partidos políticos como los que nosotros entendemos, incluso los libertarios, han sido muy críticos con la calle Pou, por ejemplo, por las políticas de género o porque la vicepresidenta en algún momento use lenguaje inclusivo y los atacan con una virulencia. Y difícilmente uno pueda pensar en una alianza para buscar cierta gobernabilidad entre cosas que uno puede pensar que están cercanas, pero están muy alejadas. Pero los une el espanto. Claro. El espanto de la izquierda del progresismo termina uniendo cosas que pueden ser muy diferentes entre sí. Bolsonaro es un ejemplo muy claro. Es un ejemplo muy claro. Hoy en día una parte muy importante de los aliados de Bolsonaro, los ex aliados, están manifestando en contra de él. No podían imaginarse lo que Bolsonaro iba a hacer, pero sin embargo pudo más ese espanto frente a lo que era otro modelo de país, otro conjunto de creencias. Entonces ahí hay un elemento bien importante. Segundo cuestión que creo que es muy relevante, en Uruguay también tenemos nuevas expresiones de la derecha, pero con características distintas. Algunas son cosas que vienen del pasado y se manifiestan. Gerardo Caetano, del Uruguay conservador, acaba de mostrar cómo hay cosas que vienen desde hace bastante lejos dentro de los mismos partidos, ¿sí? Hay otras cosas que son nuevas. Cabildo es una cosa nueva y tiene sus particularidades. Por ejemplo, el liberalismo económico en Cabildo no es lo que es el bolsonarismo o lo que puede ser José Antonio Kast en Chile. Son cosas diferentes. Tiene que ver con los rasgos del país y con el espacio que queda abierto en la oferta electoral de cada país. Y un tercer elemento que yo creo que es muy relevante es que, en definitiva, lo que está detrás de estas expresiones también son, en realidad, ofertas políticas que, como decía antes, se basan en esta diferenciación con la izquierda y el progresismo, pero incorporan cosas muy diferentes. Y después, dentro de ese bloque conservador, hay una pelea, como también la hay muchas veces en lo que es el bloque de la izquierda y del progresismo. En Uruguay no lo vemos así, porque el Frente Amplio tiene una larga tradición de conjugar sensibilidades distintas. Pero buena parte... No, pero del otro lado es comunismo. Claro, lo que pero se ve es comunismo. Buena parte de lo que sería el Frente Amplio en Argentina ayer votó separado. ¿No? Entonces, acá también hay que ver las particularidades de cada país y lo que es el odio, por así decirlo, a la izquierda, el progresismo, el comunismo, tipificado como sea, y por eso hablaba de lo relacional y la oferta política, se ve también, en algún sentido, expresado de manera distinta en distintos países. ¿Qué es lo que ocurre con expresiones como las de Milei? Bueno, ocurre que hay una exacerbación de algunos rasgos para diferenciarse.
por ejemplo, de Juntos por el Cambio. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Qué va a hacer Milei si hay una segunda vuelta? Y ahí... Eso te quiero preguntar. ¿Hay antecedentes a los dos? ¿Hay antecedentes? Porque, claro, yo puedo decir que voy a prender fuego al Banco Central, que voy a matar a todos los políticos, que voy a hacer todas esas cosas. Ahora, ¿qué pasa después de que ocupan un cargo estas nuevas derechas? ¿Qué pasa una vez que entran al sistema político? No sé cuántos bancos centrales se han prendido fuego en los últimos Bueno, no años. llevamos un registro de bancos centrales prendidos, pero sabemos que por lo general cuando llegan tienen bastantes problemas para hacerse de la cosa pública, porque tienen tanto desprecio que ni siquiera aprenden lo que es el Estado, entonces todo el tiempo están cambiando sus técnicos, sus cuestiones, porque no lo odian, no lo aprenden, lo destruyen. Eso por un lado. Y después tienen muchas cuestiones vinculadas al clientelismo, colocan muchos familiares, pero esto es más futurología, ¿no? No estamos pudiendo ver porque recién están ahí instalados, pero Bolsonaro quizás el caso más evidente de esta forma de vincularse con el Estado y generar pactos de gubernabilidad bastante complejos. Es meter a toda la familia para adentro. O sea. Y básicamente. O a corporaciones. Pero Claro. yo te diría, la respuesta a tu pregunta tiene otro precio. Como tiene también para esta gente si llega a lugares de poder. Porque se enfrentan a una realidad que es mucho más compleja de la simplificación que ellos hicieron. Claro. La realidad es tremendamente más compleja. La política implica negociación, implica pactos. Como decía Camila, gestionar el Estado, aun cuando sea pequeño, tiene sus desafíos. Y por lo tanto, muchas veces lo que terminan haciendo es correr las fronteras de las instituciones. No para adaptarse ellos a las instituciones, sino para que las instituciones se adapten a ellos. Y por lo tanto terminan muchas veces en modelos autoritarios. Hace 3 días, una senadora de Trump puso en su Twitter: el dictador comunista Joe Biden es una senadora norteamericana por Georgia. Eso puso en su Twitter hace 3 días. Entonces, si se pierden esos límites, en realidad queda poco. ¿No? Ya me están corriendo, pero tengo una cortita más. No me dejaste meter en ningún. Bueno, dale. No, ¿Sabes qué pasa con los militantes? Con el muchacho que tenía la bandera de Estados Unidos y la bandera de la víbora, cuando se da cuenta que no van a prender el banco. Y bueno, cuando se da cuenta que no van a hacer todas las cosas por las cuales el tipo los está haciendo. ¿Qué pasa Eso ahí? claramente no está, yo no tengo registro de que esté estudiado el militante libertario, cómo es su psiquis, ¿no? O sea, emocionalmente qué pasa por cuando llega Milei y no prende fuego nada, no se sabe, no sé. Sí puede haber mucha frustración y el caso de Estados Unidos tomando el Congreso puede ser una señal para ir por ese lado, ¿no? Es decir, esta gente está dispuesta a todo, siempre y cuando no haya un pacto de hagamos un cordón, hasta acá no va a pasar. Y eso no tenemos muy claro. Pero lo vamos a ver, yo creo que en parte hay que seguir el futuro del Partido Republicano en los Estados Unidos. Eso va a tener cierta capacidad, por lo menos preliminar, de predecir qué pasa. Porque el trumpismo fue muy fuerte, Trump se impuso en contra del establishment del Partido Republicano y el discurso de él fue un discurso anti-establishment incluso para dentro del partido. Entonces la pregunta es ver qué hacen los republicanos ahora. Si hay un elenco republicano de determinado tipo o si siguen siendo como esta senadora de Georgia que yo describí hace unos minutos. Agustín, Camila. Y Camila, muchas gracias, la verdad. No me dejó que le preguntara. Bueno, ahora que hablamos. Nos quedamos charlando. Después lo hablamos. Bueno, se viene Relatos, un capítulo de estreno de Relatos con nuestra compañera Ana Laura Pérez. Hoy, vivienda, derecho o mercancía, el acceso a la vivienda, los cambios que incorpora la LUC, la lenta regularización de los asentamientos y los alquileres como la opción más usada, van a ser algunos de los temas que van a estar en los relatos de estreno pegadito a nosotros, a la letra chica. Nos vamos. Hasta mañana.